Buenos días, mis hermanos, feliz sábado. Pues para comenzar, entonces, brevemente tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te queremos dar por permitirnos estar aquí. Te pedimos que en este repaso de la lección, Señor, podamos recordar todo lo que hemos estudiado y que todo sea dirigido por ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se ha pasado el año rápido, ¿no? Aquí tenemos la última lección para este año. Y es la lección número 13. Se titula Contempladores o Transformadores. Contempladores o Transformadores. Bueno, la lección se centra específicamente en el hecho de los últimos, por así decirlo, los últimos momentos. ¿Qué pasó Jesús con sus discípulos? Luego de que resucitó. Y pues sabemos que hubo varias apariciones luego de eso, ¿no? Estuvo bastante con ellos, compartió, pues comió, pudo mostrárseles que realmente había sido verdad todas las promesas que le había hecho y que finalmente pues era verdad, que Cristo pudo vencer la muerte y que finalmente esas promesas también iban a ser para ellos. Pero entonces en este momento, por así decirlo, en un punto de vista pues triste físicamente, pero gozoso espiritualmente. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues vamos a tener una visión acerca de eso, una perspectiva acerca del hecho que vamos a leer, ¿no? Quiero que me acompañen. Vamos a tener el texto clave va a ser en Hechos, pero sí, vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Podemos empezar a leer, creo. A ver. Vamos a ver. No, aquí está. Hechos. No, a partir del versículo 6. Sí, a partir del versículo 6. Ok. Empezamos leyendo. Dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, en este momento, pues, los discípulos, sus apóstoles estaban, fíjense la pregunta que les lanza, ¿no? Que si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Es decir, estaban enfocados en algo físico, ¿no? Todavía, quizás por los acontecimientos, yo me imagino, ¿no? Estando en sus zapatos, viendo todos los milagros que había hecho Jesús y ahora pues viéndolo resucitado, viéndolo como había hecho, sus apariciones, todo lo que había hecho, me imagino que ellos estaban en shock, o sea, como que demasiado emocionados y bueno, sorprendidos por lo maravilloso que había sido pues Jesús en ese momento, ¿no? Y ahora viéndolo en esa forma, quizás pues esperaban una respuesta física por lo que había pasado. Entonces les lanza esa pregunta, que se había pues de restaurar el reino en ese momento. Ahora, pero fíjense lo que pasa después. Vamos a seguir leyendo entonces en el versículo 10. Dice: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces aquí es donde viene la pregunta de la lección. Porque fíjense que se le aparecen los dos varones, o sea, los dos ángeles, a ver a los discípulos en ese momento, que ellos se estaban quedando contemplando, ¿no? Viendo a Jesús irse, y se habían quedado desconcertados en ese momento. Pero ahí está en este caso podemos ver la pregunta: ¿contempladores o transformadores? Porque aquí creo que en este capítulo, en Hechos, déjenme ver. Sí, correcto. En Hechos antes les había mandado una misión. Le había mandado lo que conocemos como la Gran Comisión. Entonces la lección hace esa pregunta como contempladores, es decir, ¿se iban a quedar ahí o iban a hacer lo que Jesús le había mandado que hagan? Podemos ir un poquito atrás entonces. A partir del versículo, a ver,
a partir del versículo, déjenme ver, ok, sí, a partir del versículo 4, donde dice, y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ahí es donde está la controversia, pues. Había quizá una triste noticia, una mala noticia de parte de Jesús, de que se iba físicamente, pero había una mayor y mejor noticia de que se iba a quedar espiritualmente con la promesa del Espíritu Santo. Ahora entonces, fíjense que este panorama lo presenta la lección en ese capítulo, ¿no? Pero aquí podemos leer en Mateo, vamos a ir ahora al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Antes de que le dijera todo eso, ¿no? El versículo 16, vamos a comenzar leyendo ahí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Fíjense, ahí siempre estaba la duda. Todos los hechos, pues obviamente un poco de incertidumbre, ¿no? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, antes de que Jesús partiera, ya les había dicho eso. Es decir, que en vez de que los discípulos se tuvieran que enfocar en algo físico que estaba pasando, Jesús siempre le estaba mostrando la verdad espiritual. La verdad que se iba a quedar con ellos, porque dice, yo me voy a quedar con ustedes, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero claro, uno a veces, como pasa la vida, ¿no? Muchas veces uno se traza metas, pero a veces no sabes cómo vas a llegar. A veces te presentan planes o oportunidades que tú no esperas. Pues quizás los apóstoles en este caso les pasó así. Al final no se iban a quedar solos, iban a tener a ese consolador, iban a tener la presencia del mismo Jesús ahí, por su Espíritu Santo, pero quizás ellos no todavía habían encontrado cómo. Pero ya después vemos finalmente cuando reciben esa lluvia, como llama de fuego el Espíritu Santo, y son llenos del mismo Dios. Y entonces empieza por lo menos esa nueva versión, esa nueva fase de comunión con Jesús. Porque ahora nosotros podemos tener esa comunión directa, porque Jesús lo ha hecho así, por su mediación. Ahora entonces, esto podemos verlo ahora en Lucas 24. Vamos a ir a Lucas 24, que ahí es donde ya podemos ver como que, pues al final de todo, uno sienta cabeza, ¿no? Y ya se da cuenta de las verdades espirituales que tenía Jesús para nosotros. Fíjense lo que dice en el último versículo, uno de los últimos, a partir del versículo 50. Dice, después los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ya se habían dado cuenta. Es que todo es un proceso. Nosotros siempre cuando vemos el encuentro pues, de Jesús con todas las personas, siempre había un paso a paso, ¿no? Como que primero veía de su necesidad, primero veía cómo estaban, le trataba de hablar en su propio idioma, con sus propias cosas, con sus propias costumbres. Y por al final de todo no fue la excepción con los apóstoles. Pues también intentó hacerlo, ¿no? A pesar de que ellos en repetidas ocasiones se centraban en su tiempo, Jesús siempre les trató de abrir su mente para que vieran más allá, para que vieran no las verdades físicas, sino verdades espirituales. Aunque también, obviamente, vemos como en múltiples milagros, pues, se hacía cargo de su necesidad física. Pero sabemos que, como el reino de Dios es algo que trasciende, nosotros también debemos ver las cosas de esa manera.
como muchas veces vemos en la palabra, ¿no? De centrarnos, puesto nuestros ojos en las cosas del cielo y no en la tierra, de algo que puede durar para toda la eternidad, que es el mismo Dios, y no todo que va a pasar, que sabemos que todo este mundo pasará en algún día. Ahora, la pregunta que le hacían aquí, que es una pregunta que hace la lección aquí, ¿no? Que nos hace a cada uno de nosotros, dice: ¿qué actitud percibes en la pregunta que hicieron los ángeles? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Entonces tiene una selección de opciones, ¿no? Dice aquí: cinismo, bueno, no creo, compasión, curiosidad, impaciencia, sinceridad, todas las anteriores. Entonces, yo ahí estaba pensando un poco, pero yo creo que es más como dice cinismo, compasión, curiosidad, impaciencia, sinceridad. Pues yo creo que puede ser sinceridad, ¿no? Obviamente, porque estaban siendo sinceros con los apóstoles miren, ¿qué pasó? Aquí ya tienen una misión, ¿cuándo se van a poner a hacer, no? Cuando empiezas un trabajo, cuando aceptas un trabajo, bueno, vamos a poner a trabajar de una vez. Y pues puede ser quizás compasión también, porque ellos estaban desconcertados en ese momento, ¿no? Pero también podemos ver, y aquí en esta cita lo refleja bien, ¿no? De la misión, de que ellos tenían que entender realmente la misión que les había mandado Jesús. Bueno, la misma misión que nos manda a todos nosotros: a ser sus discípulos y a ser discípulos. No solo a quedarnos nosotros con lo que hemos sabido, sino también a ser bendición para otros, a hacer ese canal de bendición. Y aquí lo dice esta cita que lo pusieron aquí en el libro. Dice: nosotros somos el cable y Dios es la corriente. Tenemos el poder de hacer que la corriente fluya a través de nosotros, nos utilice y produzca la luz del mundo, que es Jesús. Fíjense otra también que tenemos aquí. A veces dan muchas citas que están buenas, ¿no? de esta gente. Dice: el evangelismo no es lo que le decimos a la gente, a menos que lo que digamos sea totalmente consecuente con lo que somos. Si nuestras vidas no están plenamente centradas en Cristo, jamás podremos compartir a Cristo con los demás, por muy piadosas que sean nuestras palabras. Y es ser el testimonio. Yo me acuerdo que en muchos de estos, a veces cuando hacían lo del Global Youth Day, ¿no? del joven adventista y tal, siempre había como un eslogan, ¿no? que trataban de hacer en eso: be the sermon, sé el sermón, sé el mensaje. O sea, es decir, todo lo que tú dices, todo lo que, sélo, hazlo, para que la gente realmente vea que Dios es bueno contigo y que realmente tienes un Dios grande. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en las promesas, pero no las hacemos nuestras. Es decir, muchas veces pues decimos, bueno, sí, Dios me va a hacer esto y tal, pero no lo creemos realmente. No actuamos conforme a eso. Y por eso muchas veces, pues en la palabra se nos dice: lo que pidáis, creedlo que ya lo recibisteis. Creedlo de fe, para que así pueda ser. Y eso también nos reconforta muchas veces, porque a veces tenemos muchas, quizás circunstancias que nos pasan en la vida, pero cuando llega la hora de la verdad, es que nosotros, ahí es que, por decirlo así, ponemos a prueba a Dios. O sea, como que nos damos cuenta que Dios realmente existe. Nos damos cuenta que Dios realmente se ocupa de nosotros, aunque seamos solo uno en mucha gente, ¿no? Aunque seamos, como decimos, la hormiguita, ¿no? Que está ahí. Pero hasta de eso Dios se encarga. De las pequeñas cosas que nos pueden pasar en la vida y de todo eso, pues. Y obviamente que nosotros también agarremos esas promesas. Ahora, yo creo que para cerrar podemos... bueno, fue bien breve realmente lo que tenía para decir, pero pues vamos a leer esta última cita que se encuentra en El deseo de toda la gente, el capítulo 87, página 786. Dice: Cristo había estado en el mundo durante 33 años. Había soportado sus escarnios, insultos y burlas. Había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando estaba por ascender al trono de su gloria, mientras pasaba revista a la ingratitud del pueblo que había venido a salvar, no les retirará su aprecio y amor. No se concentrarán sus afectos en aquel reino donde se le aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan para cumplir sus órdenes. Y ahí, pues obviamente la cita dice: no les iba a retirar. Su promesa a los amados, a quienes dejan la tierra, es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y no solo una promesa para unos seleccionados, una promesa para todos. Amén. Es una promesa que tenemos
como regalo de Jesús. Y fíjense que en el repaso de la lección que dio Víctor, repasando, ¿no? Esa mención que hizo lo de la tierra, que estaba mencionando lo de la tierra, que realmente no se lo dio porque el pueblo de Israel hubiera sido fiel, sino porque los demás habían sido infieles. Pero aún así, vemos que la entrada a la tierra del pueblo de Israel fue un regalo también. Fíjense eso, que era un regalo también, que a pesar de que ellos no habían sido fieles, Dios igual seguía ocupándose de ellos. Y a pesar de que no cumplieron todas las cosas, porque vemos, ¿no? Repasando la lección, que pues se rasgó su vestido y el rey de ese momento, y pues no estaban guardando lo que les hacía Dios. Eso también fue un regalo. Fíjense que hasta en ese libro podemos ver lo que venía después, ¿no? Todo el regalo que ahora nos ha dado y que lo tenemos siempre ahí disponible. Pero, pues como decía en el repaso de la lección anterior, es nuestra decisión. Es nuestra decisión hacerlo realidad. Es nuestra decisión llevarlo a cabo. Y a veces quizás en las cosas que nosotros podemos pensar, porque a veces nuestra mente es muy finita, realmente no enfocarnos tanto en este mundo, en las cosas, necesidades que tenemos directamente, a veces es complicado, porque podemos pasar por situaciones muy difíciles. Pero les aseguro, pues obviamente, y como testimonio puedo decirlo, que hasta en los momentos difíciles, si nosotros escogemos creerle a Dios, no seremos defraudados, no seremos decepcionados, porque Dios es un Dios que siempre cumple, Dios es un Dios que siempre está ahí, Dios es un Dios de milagros, el Dios de lo imposible, como dicen algunos. Así que pues espero que pues en este nuevo año, ¿no? En las lecciones que vendremos, bueno, seguramente tendremos la siguiente lección ya de una vez comenzando el siguiente sábado, y pues que sigamos estudiando, ¿no? Sigamos escudriñando la palabra de Dios, que pueda hacer eso una realidad en nuestra vida, y por supuesto que le demos ese voto de confianza siempre a Dios, hasta en los momentos más difíciles. Vamos entonces a estar orando en este día por los siguientes hijos, para que los tengan ustedes en sus oraciones. Vamos a estar orando por Ana Maris Escalona y Marian Aguilar. Así que pues acompáñenme a orar brevemente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por tus enseñanzas, Señor, por tus cuidados. Gracias te damos por ser ese Dios cercano, Señor. Ser nuestro Padre, Señor. Ser llamados hijos tuyos, es ese privilegio que nos has dado, Señor. Te pedimos en este momento por estas tus dos hijas, Señor, Ana Maris Escalona y Marian Aguilar, que tú, Señor, siempre les dirijas en sus caminos, que sean grandemente bendecidas en todo lo que hagan, Señor, que tú siempre las lleves de la mano en cada paso que den, Señor, en cada decisión, que les den mucha salud y, por supuesto, en que ellas, Señor, puedan darse cuenta siempre que tú estás con ellas y que nunca la defraudas. Bendice igual a sus padres, Señor, a todos sus familiares, sus amigos, y que pues que ellas siempre puedan ver que tú estás actuando en su vida. Cuídanos y bendícenos en este día y danos un feliz sábado, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.